Mi invitada especial para el episodio de hoy es Emilia Restrepo. Ella nos va a compartir sus instrucciones para ser valiente. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Emilia es la actual rectora del CESA. Primera mujer en ese cargo en sus 46 años de historia. Fue pionera en la industria digital en América Latina y ha sido empresaria, emprendedora y cofundadora de la primera empresa de consultoría en estrategia digital en Colombia, Indexcol. Tiene 25 años de experiencia en el desarrollo y evolución de la industria digital, diseñando estrategias de negocio y mercadeo para la transformación de las grandes corporaciones y la creación de nuevos modelos de negocio. Fue vicepresidente de transformación digital en Postobón y trabajó como asesora en temas de transformación digital para Accenture. Está en varias juntas directivas como Sodimac, Tecnoquímicas y la organización Corona. Fue nombrada como una de las Women to Watch en el 2019. Estudió Administración de Empresas en el CESA. Le apasiona nadar, le apasiona la naturaleza, aprender, los caballos y hacer la vida de las personas más fácil. Es mamá de Cristina, Lorenzo y Antonio. Y su esposo es Antonio José Piñeros. Hola Emilia, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Te tengo que decir que estoy feliz de que hayas aceptado esta invitación. Nos conocemos desde, yo creo que en 1997, cuando fui por primera vez a Indexcol y que estaba en ese momento como cotizando la realización de una página web. Entonces, muy emocionada que nos estemos volviendo a encontrar y que hayas aceptado esta invitación. Pues hola María José, la más emocionada y agradecida con esta invitación tan deliciosa soy yo. De verdad que yo creo que este trabajo que estás haciendo es una maravilla. Me los he oído todos y pues para mí es un verdadero honor estar aquí contigo. Muchas gracias, Emilia. Bueno, cuéntame una anécdota de joven que tú creas que te haya marcado tu vida. Yo creo que hay una que ojalá mis hermanos no estén oyendo, y es que a mí muchas veces, si me en esta posición, me preguntan que cómo he logrado pues trabajar en un mundo de hombres, en un mundo en donde además en la tecnología durante tanto tiempo era tan masculina. Y la anécdota es que yo siempre fui muy cercana a mis hermanos, ellos eran mis amigos. Y yo siempre sentía que ellos me hacían bullying, pero la verdad es que ellos me estaban haciendo era coaching para la vida. Te estaban preparando para lo que venía. ¿Y eran cuántos hermanos? 2 mayores, la verdad siempre muy queridos conmigo, pero ellos creían que yo era uno más y yo me creía uno más también, tengo que confesar. Y la verdad sí creo que fue algo muy importante porque siempre tuve una relación con ellos que hizo que hacia adelante tuviera una relación también muy constructiva, muy de confianza con los hombres en mi vida profesional. Entonces, pues mi anécdota es que mis hermanos creían estarme haciendo bullying, pero ellos estaban haciendo un coaching de vida muy importante. Me parece maravilloso. Sabes que pensándolo, a mí me pasó algo similar, y es que yo solamente tenía primos hermanos, hombres, y mi hermano, y todos los juegos, y bueno, si usted quiere jugar con nosotros, tiene que hacer eso, y de alguna manera, ahora que lo pones en esas palabras, coaching para la vida, les voy a decir a mis primos, ustedes lo que hicieron conmigo fue hacer coaching para la vida. Así es. Así es. Ojalá no lo oigan porque quién se los hago. Bueno, fast forward, te gradúas de la universidad y recién graduada fundas Indexcol, que es la primera empresa de consultoría de estrategia digital en Colombia. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo nace? Pues mira, es que yo me gradúo del colegio muy joven, pues no muy joven, a los 18 años, y me caso muy joven. Y me voy a vivir a Alemania unos años
Y estando allá, nace mi hija mayor y vuelvo a Colombia. Yo había hecho primeros pinitos en temas más orientados hacia la ingeniería, que era lo que me interesaba. Y vuelvo y digo, no, yo quiero hacer administración de empresas. Me miraban con una cara un poco rara, mi papá sobre todo, como diciéndome, pero ya para qué va a estudiar si usted ya está casada, si usted ya tiene una hija. Y yo con una clara decisión de que, pero la que lo miraba con cara de raro era yo, como diciendo, pero ¿de qué estás hablando? Y entro al CESA a estudiar administración de empresas con Cristina. Y esto tal vez es una historia importante porque soy de las, yo creo que pocas mamás estudiantes en el CESA hasta la fecha. Y eso empieza a marcar de una manera importante pues toda mi vida porque pues fue un abordaje hacia mi vida universitaria diferente. Realmente yo sentía desde el principio que tenía que hacerlo bien, no era solamente por mí, sino yo ya tenía una chiquita que tenía 1 año. Fue toda una experiencia, te quiero decir, hacer exámenes de estadísticas y de micro y de macro con Cristina y chiquita con fiebres y hay mil anécdotas de unos compañeros maravillosos que estudiábamos costos y nos turnábamos de babysitting de Cristina y de verdad unos compañeros increíbles que me apoyaron y me ayudaron a sacar adelante la carrera. Cuando me graduó de una universidad como el CESA, en donde desde el primer día nos inyectan el tema de las empresas, de hacer emprendimiento, para mí no había otra alternativa. Y mientras mis compañeros pensaban si entraban a hacer sus primeras prácticas y sus primeras vida profesional en Coca-Cola o en Postobón o en el Citibank o en el Banco Colombia en ese momento, o si se iban y trabajaban con Nestlé o con Alpina, yo pensaba si ponía una fábrica de llantas o vendía ponqués de chocolate. En ese momento tengo que decir que el más visionario era mi esposo en ese entonces, como nos estábamos, y dice, mire, yo estudié en los Estados Unidos y hay una cosa que se llama Internet y yo creo que ahí van a pasar cosas importantes. Entonces, pues a mí me daba lo mismo llantas, me daba lo mismo ponqués de chocolate o esa cosa que se llamaba Internet. Y así arranca, sin saber en qué me estaba metiendo y sin entender. Entonces le digo, bueno, muéstreme qué es esto. Y lo primero que me muestra es una pantalla negra llena de letras verdes. Y me dice, mire, esto es una fantasía, esto es internet. Y yo decía, bueno, ¿en qué me metí? ¿Qué es esto? Y es que en ese entonces, todavía esto en un ambiente, se llamaba ambiente Gopher, no habían nacido los navegadores gráficos como lo que conocemos hoy en día. Y entonces, pues esto era exacto, era todo lo que vemos hoy en día gráfico, pero expresado en una pantalla negra llena de letras verdes. Afortunadamente, como a los 2 meses nace Netscape, que fue el primer navegador gráfico, y cuando vi esto dije, oiga, aquí puede haber cosas interesantes. Y así nace una compañía que se llama IndexCall, que fundamos entre los dos y arrancamos siendo, yo les diría que bomberos, porque pues cuando uno es emprendedor, uno es bombero, uno es todero, uno es gerente, uno sirve los tintos y como buenos emprendedores en ese entonces, pues realmente no le medíamos absolutamente todo, pero sobre todo no le estábamos midiendo a lo desconocido, porque era un mundo nuevo, no solo para mí, sino para el mundo entero en ese entonces. Estoy hablando del año 94, en donde en Colombia se conectaba uno a Internet a través de la Universidad de los Andes. Había 50.000 abonados conectados a Internet y no sé si te acuerdas, María José, se conectaba uno a través de las líneas conmutadas, esas que tenían un ruido muy particular. En ese entonces los teléfonos en las casas todavía, los teléfonos fijos eran importantes, era la forma en cómo uno se comunicaba, estaba empezando a nacer la telefonía celular, pero era muy costosa. Entonces todavía había el problema de que estaba uno conectado y levantaban el teléfono y se le caía a uno la conexión y así empezamos no solamente a crear empresa, sino a acompañar la evolución, crecimiento y a inventarnos una industria en la región. Yo tengo una anécdota y es en 1998, o sea, ya han pasado 4 años.
haciéndole una consultoría a un banco, no voy a decir el nombre obviamente, en donde el banco dice, no, mira, nosotros resolvimos que no vamos a invertir en esto en el internet porque eso es una moda pasajera. ¿Cómo logran ustedes identificar, y pues con todo lo que estás mencionando ahorita de lo desconocido, o sea, para eso se necesita tener una habilidad, un olfato, qué vieron y qué sintieron? Porque me parece muy interesante. Mira, yo te digo que una convicción profunda en que esto iba a cambiar el mundo. Yo creo que Indexcol tenía una particularidad que era muy interesante y era esa mezcla entre nosotros dos que después se volvió de 4, después volvió de 20, después se volvió de 40 hasta que llegamos a ser en algún momento casi 150 personas. Que en el fondo todos teníamos esa particularidad, que en el fondo teníamos ese mix y era por un lado esa habilidad de entender la tecnología, de entender los procesos y por el otro lado esa habilidad de entender esas necesidades latentes del mercado, de entender las organizaciones, de visiones estratégicas y cómo eso se fue integrando y mezclando en una sola cosa que al final fue como el secreto del éxito de Indexcol. Al principio fue muy difícil y te quiero decir que todavía sigue siendo de una manera distinta. Pero si yo algo me he dedicado a hacer a lo largo de mi vida, además de construir cultura, es a hacer gestión del cambio. Al principio nosotros nos sentábamos con presidentes de compañías que no vale la pena mencionar quiénes son, y nos soltaban frases como la que tú nos estás diciendo. Y por eso nuestros primeros clientes empezaron a ser las compañías más grandes del mercado, muchas de ellas multinacionales, porque de alguna forma empezaron a sentir fue el impacto de sus casas matrices que venían de afuera y empezaban a empujarlos y empezaron a obligarlos. Y la frase más que esto es pasajero es me toca hacerlo porque me toca, porque mi jefe me dice, porque en la casa matriz me obligan, sin mucha convicción, pero a medida que se fueron metiendo y explorando y entendiendo. Ahora, yo tengo que decir que hay que agradecer a muchos clientes igual de irreverentes y de locos a nosotros que nos creyeron y que se le metieron a probar, a explorar, a arriesgarse, a fracasar. Nuestro primer cliente fue Comcel, que venía además de ese mundo como de la tecnología, como que sentía en su ADN la obligación de explorar. Y hicimos una cantidad de cosas maravillosas. Y después de eso tuvimos un banco con quien también hicimos un trabajo increíble. Esto es una anécdota espectacular, y es que la primera solución de home banking en donde nos sentíamos muy orgullosos, hacíamos fiestas, estoy hablando por allá del año 97 también, 98, pero más 97 de pronto, porque uno podía consultar el saldo de su banco del día anterior, imagínate esto era un proceso enorme, subiendo en batch toda la información, con toda la seguridad, y pues la magia era que entonces a través de un computador tú ahora podías consultar tu saldo del día anterior. Mira dónde estamos hoy en día, ¿no? Pero cuando uno ve que este es el origen y que la tecnología da posibilidades de eso, la verdad, yo me la pasaba preguntando, oiga, ¿y con tecnología se puede hacer esto? Y alguien, yo digo que muy irresponsable decir eso a una persona como yo, por sacarme un día de encima, que lo tenía desesperado, me contestó, mire, con tecnología todo se puede. Y te quiero decir que a partir de ese día no hubo límites. Y entendí que la tecnología no solamente ha venido para quedarse, sino lo más importante, ha venido para hacernos la vida más fácil. Wow, me parece espectacular. Juntando un poco este tema de Indexcol y tú como empresaria y tú como mujer emprendedora, ¿tú dirías que una característica entonces muy importante de los emprendedores y empresarios es lanzarse a lo desconocido, es lanzarse a explorar, es hacer preguntas, y eso también parte, digamos, de la personalidad de la persona que está detrás? Sí, yo creo que sí. Si a mí me preguntan hoy que he hecho una carrera profesional que jamás me hubiera imaginado, porque yo iba a ser emprendedora, empresaria toda mi vida, y si tú ves hoy, tengo temas del mundo corporativo, he pasado por el mundo de multinacionales duro y puro, o sea, si me preguntan dónde se siente más cómoda, mi mentalidad, mi alma es muy emprendedora. Se necesita un corazón arriesgado, se necesita la pasión por lo que se hace, se necesita la resiliencia
porque las cosas no siempre salen como uno quiere. Realmente, cuando uno es emprendedor, uno trabaja por un propósito. Yo he pensado mucho cuál era ese propósito y si quieres ahora hablamos un poco de eso más adelante porque lo he venido descubriendo sobre todo en los últimos años y entendí que esto es lo que me ha ido moviendo, pero es esa pasión por hacer las cosas diferentes, por ver florecer ideas y ver convertido en realidad proyectos que en algún momento estuvieron escritos en servilletas y que al final están transformando vidas y están transformando la forma en que hacemos las cosas. Entonces sí, hay otra cosa que a mí me parece que tienen los emprendedores y hemos tenido cuando entro al mundo corporativo y me empiezan a hablar de las metodologías ágiles y del design thinking y de los modelos de Lean y de todo esto, a mí me parece hasta divertido. Primero me gusta es el que alguien se haya tomado el trabajo de volver una metodología durante tanto tiempo nosotros hacíamos de manera empírica. Entonces, pues la verdad, en un momento dado, cuando a mí me empiezan a hablar de metodologías ágiles, yo me pongo a pensar y digo, oiga, pues esto es espectacular, qué bueno la metodología, pero es lo que los emprendedores venimos haciendo, sobre todo estos emprendedores digitales, que nos ha tocado movernos tan rápido y que la exigencia misma de la tecnología y de lo que el mundo está cambiando nos exige estos niveles de velocidad. Para nosotros ha sido supervivencia. Me gusta mucho es ver cómo todo eso que sucedía en nuestras compañías, pues se ha venido volviendo algo metódico, estructurado, que hoy está acompañando y apoyando incluso a las grandes corporaciones. Hoy he leído muchos comentarios de ti, por ejemplo, en LinkedIn, y hablan mucho de dos capacidades que tienes, que eres visionaria y que además eres pionera. ¿Por qué crees tú que has desarrollado esa capacidad? O sea, ¿eso fue algo innato en ti, algo que aprendiste, se volvió olfato? Y para alguien que quiera desarrollarlo, ¿qué crees que puede hacer esos dos elementos? Me pones a pensar y tal vez en mi caso, pues sí se ha dado como algo que ha sido más innato, algo que nace dentro de mí. Pero yo también creo que es algo que se desarrolla. Igual puede estar dentro de mí, pero hay que trabajarlo. Y parte de dos cosas tal vez. Una, de una profunda observación del mundo. Yo soy una persona que de alguna forma me la paso observando el mundo, me la paso escaneando el mundo, tratándome de poner en los zapatos de los demás, de entender las necesidades y el porqué de las cosas mías y de los demás y de lo que está pasando en el mundo. Entonces, una profunda observación y lo otro es el creer como en uno, sin que esto suene soberbia, pero el creer que cuando hay ese instinto, cuando de alguna forma hay esa sensación de que realmente allí hay algo, ¿por qué no ir por eso? ¿Por qué no explorarlo? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no ir y comprobar si realmente allí puede haber algo que trascienda hacia algo distinto? Entonces yo creo que hay como ese componente de observación y de creer que se puede hacer y que se puede explorar. Ahora puede salir mal, pero eso no quiere decir que no se pueda probar. Y estar dispuesto a la prueba de error y que de varias saldrán mal, pero de ahí va a salir uno bien. Pero si uno no se atreve y si uno no se lanza, pues no lo va a hacer. Ahora, hay una cosa que hoy dicen, equivóquese, pero equivóquese rápido. Yo digo, meta la pata, no importa, pero sáquela rápido. Y eso es algo, María José, a lo que no nos han educado, ¿no? A nosotros nos educaron a la excelencia, nos han educado a que las cosas siempre tienen que ser perfectas. Estuve hace unos años en el campus de Facebook en California y me encontré con un póster que decía, Done is better than perfect. Y yo sí que creo en eso. Porque muchas veces por esperar esa perfección finalmente nunca llegamos porque jamás la ejecutamos, no la llevamos a una realidad. Y fíjate que el hacer ya hace que algo empiece a moverse, algo empieza a decir, bueno, ya llegué a este pedacito, avancemos un poquito más, probemos un poco más. Y esa ha sido durante muchos años como mi forma de actuar, a veces un poco atrevida. A lo largo de mi vida me he botado sin paracaídas al precipicio varias veces y he empezado en hojas en blanco from scratch, pero eso también yo creo que son unas características de estos emprendedores un poco más lanzados con los que nos encontramos hoy en día.
Hablan mucho que a las mujeres les enseñan a ser perfectas, mientras que a los hombres les enseñan a ser valientes, y que muchas mujeres tenemos ese problema de por buscar la perfección no arrancamos. Y yo tal vez doy el ejemplo de este podcast, que yo estaba muerta del susto de arrancar y finalmente dije, bueno, me voy a lanzar al vacío, y cada vez se va mejorando, pero es un proceso. Y me fascina este dicho que me dijiste de done is better than perfect, lo voy a poner, porque de verdad sí siento que muchas veces por buscar esa perfección desde el principio, pues no nos atrevemos a empezar. Sí, yo no estoy segura si es un tema de género. Yo tengo que decir que, de verdad, y vuelvo a la pregunta inicial, yo fui una afortunada, y es que no solamente tuve unos hermanos que me hicieron coaching, sino que tuve un papá que realmente me consintió mucho, fue mi gran amigo, pero al mismo tiempo yo nunca sentí que a mí me trató de una manera diferente. Digamos, en mi casa la exigencia de la excelencia y la perfección casi que era para todos, pero también había un sentido de responsabilidad, un sentido de ser uno una persona que pudiera volar. Yo siempre sentí eso en mi casa, ¿sabes? Y siempre en eso crecí creyendo en que yo no tenía por qué ser diferente y que yo tenía, al contrario, que ser valiente. Hoy sí me considero es un ser valiente, más que perfecto, porque he tomado unas decisiones en la vida que han requerido mucha valentía. Algún día mi papá, con una de esas decisiones, cuando yo con mucho temor de decirle que me iba a separar por segunda vez y lo que eso podía significar en una familia tradicional y conservadora como la mía, y el dolor que le podía causar a un ser que quería tan profundo como mi papá, su respuesta fue: yo la felicito porque se necesitan 20 segundos de valentía para tomar una decisión de estas, y yo he visto lo que usted ha luchado por ese matrimonio. Y ahí entendí que yo, en el fondo, lo que he sido es una valiente. ¿Cómo haces para ser valiente? O sea, ¿qué requieres dentro de ti para sacar esa valentía a flote? Uy, estas preguntas están muy difíciles. No, no, esto está peor que ir al psicólogo, María José, de verdad. Mejor dicho, esta noche no voy a dormir de todas estas reflexiones. Ay, no. Yo muchas veces he querido como anestesiarme, como que tengo que irme por el deber ser, porque es lo que toca, porque es lo que es, porque una vida de privilegios me ha dado y es la forma en que lo debo responder. Y hay algo muy profundo siempre que termina sacudiéndome las entrañas diciendo: usted no se puede quedar ahí paralizada, anestesiada, tiene que moverse. Y al final yo creo que la palabra se llama libertad. Y yo creo que la palabra también va acompañado de creer que siempre hay que creer en que uno tiene que sentirse bien, en que los demás tienen que estar bien, que la libertad va de uno hasta donde empieza la del otro, pero muchas veces a mí se me ha olvidado, y a las mujeres se nos olvida, que nuestra libertad empieza donde termina la del otro. Cuando yo recuerdo eso es cuando siento que tengo que ser valiente y tomar decisiones por mí misma. Me la he pasado entregando mi vida a los demás y no me arrepiento un solo segundo de eso. Tengo unos hijos increíbles. Hoy tengo una pareja, un matrimonio en donde no puedo estar más contenta, más completa. Hoy tengo un trabajo y creo que he hecho una carrera profesional de la cual me siento absolutamente feliz. Tengo el amor de mi familia, de mis hermanos. Tengo unas amigas que no puedo querer más, que son como mis hermanas. Y digo, no puedo estar más agradecida. Y tal vez de lo que más agradecida me siento es de haber sido valiente, de tomar decisiones y que estas personas maravillosas me hayan acompañado en el proceso. Emilia, tú ahorita hablaste de la importancia del propósito. ¿Tú crees que para ti la visión debe estar atada al propósito? ¿Y cuál es tu propósito? Sí, definitivamente, y eso lo entendí, porque yo siempre decía, bueno, ¿cuál es mi propósito? Entonces, hacer la vida de las personas más fácil, usando la tecnología. Pero, ¿sabes, María José? Después de pasar por el mundo del emprendimiento, de ser empresaria durante casi 20 años, luego de haber estado liderando una organización tan maravillosa como Postobón, su proceso de transformación digital,
acompañando nuevamente a varias organizaciones, desde organización increíble como Accenture, ahí sí el mundo corporativo duro y puro, participando en varias juntas directivas, cuando yo me pregunto a mí misma qué tiene todo esto en común. Y cuando a mí me hace feliz ver que estoy ayudando a los demás a construir un propósito común en un proceso de transformación organizacional, en ayudando a los demás a través de innovar en un proyecto para hacer la primera solución de home banking a través de Batch, pero que va a ayudar a miles de personas. Pero tal vez a mí lo que más me hace brillar es cuando mis equipos vienen y empiezan a brillarles los ojos a ellos. En Indexcol, tal vez de los momentos más felices que yo me acuerdo era cuando venían las personas a contarme que se iban a casar, que gracias a que llevaban tantos años trabajando con nosotros, habían comprado su primera casa, habían decidido irse a estudiar, aunque fuera a perderlos, a seguir su sueño y a irse a estudiar a Australia, o incluso cosas locas como que me decían que es que se iban y que no iban a trabajar más con nosotros porque se iban a ir al concierto de los Rolling Stones en Río de Janeiro, y yo les decía, pero pues no tienes que renunciar, ve y vuelves. Y me decían, no, es que me quiero ir caminando. Y yo decía, pero ¿de qué me estás hablando? Y decía, sí, porque es que he ahorrado tantos años y esto es lo que yo quiero hacer. Y yo me sentía de verdad feliz. Y es porque quizás mi propósito es cómo a través de mi trabajo, a través de mi liderazgo hacia los equipos, los puedo acompañar a que también sus vidas sean mejor. Y creo que ese ha sido mi propósito como en toda la vida, acompañar a mis hijos en su crecimiento, pero dejándolos volar, siendo autónomos, acompañando a los equipos a crecer, pero dejándolos volar y empoderándolos y dejando que también sean autónomos. Y creo que eso es al final como ese gran propósito que para mí ha sido clave a lo largo de mi carrera profesional. Emilia, en enero te nombran y te posicionas como primera mujer rectora del CESA. Espectacular, felicitaciones, qué gran reto tan emocionante en que vas a impactar a muchísimos estudiantes. ¿Te sorprendió? Cuéntame un poquito cómo te sentiste y cómo, siendo la visionaria que eres, pues cuál es tu visión para el CESA. Te tengo que confesar que fue una sorpresota para mí, como Condorito Plop. El sábado 18 de diciembre se reunió todo el consejo directivo del CESA y recibo una llamada a las 10 de la mañana en donde me cuentan que yo había salido seleccionada. Y te tengo que decir que fue una mezcla así de sensaciones impresionantes. Yo siento que fue como cerrar el círculo, porque siempre sí era como ese sueño de poder llevar 25 años de experiencia a un trabajo lleno de propósito. Y fue una sensación en donde también sucedió algo increíble, y es que mi papá había muerto hacía 2 meses y medio. Y de alguna manera lo sentí muy cerca en el momento de esa llamada, porque pues en alguna de esas entrevistas, entrando a alguna de las entrevistas, en donde, como te decía, era un trabajo soñado, pero yo decía, hay tanta gente con tanta experiencia, y yo no sé si ahí se me vino como a la cabeza en que era la persona indicada o no era la mejor, y que había personas mucho mejores. Y yo realmente no tenía muchas expectativas frente al tema y estaba más concentrada como en otras cosas ya, precisamente por eso. Y entrando a una de las entrevistas, mi papá muy recién muerto, yo me la paso hablando con él. Y le dije, bueno papá, mira, de verdad soy la persona indicada para el CESA, para ayudar al CESA en este momento de su historia. Pues buenísimo, pero también ayúdame a asegurar que si eso es así, es que el CESA sea lo correcto para este momento de mi vida. Cuando sucede esta llamada, te tengo que decir que yo sentí como a mi papá muy cerca y fue un momento muy especial, porque además después me decía, su papá tiene que estar muy orgulloso, y yo decía, sí, él dijo que sí y además él me ayudó. Entonces tengo que contarte esa anécdota porque fue además un momento pues muy especial, no solamente porque esto era algo que yo no podía ni creer, la felicidad y de verdad el honor, porque para mí ha sido un honor volver a mi casa, una gran responsabilidad con la vida de todos estos jóvenes, estar de cerca de estos profesionales, de estos profesores, de estos docentes maravillosos,
de todo un equipo de trabajo de una organización que tiene un legado de unos fundadores del mundo empresarial, del doctor Rocha, de unos rectores que han pasado por acá y han dejado cada uno una huella maravillosa, pues tengo que confesarte que esto es un gran honor para mí, es como un premio, una responsabilidad que asumo con mucha valentía porque estoy entrando en un mundo desconocido para mí, que es el mundo de la educación. Tengo que decir que el CESA está lleno de gente experta en educación y lo que he hecho es rodearme permanentemente, acompañarme permanentemente, estudiar. Estoy volviendo a unas jornadas intensas de estudio, de lectura, de aprendizaje, de estar como una esponja. Llevo 3 meses como una esponja absorbiendo absolutamente todo este conocimiento, esta industria. Y bueno, sí, fue una gran sorpresa para mí. Y siendo una visionaria que eres y pionera, ¿cuál es tu visión para el CESA? O puedes decirme que todavía estás en proceso de formación, porque obviamente hasta ahora llevas 3 meses, pero ¿por dónde ves la cosa que quieres, digamos, llevar al CESA? Sí, la verdad es que todavía yo creo que lo responsable es formarme un poco más en las ideas. Lo que sí es una realidad, María José, y es la razón de ser, yo creo, por la que me invitan a mí al CESA, es que el sector de la educación está viviendo hoy una de las mayores disrupciones que cualquier sector, cualquier industria puede estar viviendo. Así como en su momento, pues todo el mundo del fintech, después todo el tema de los viajes, o sea, esto no hay sector, no hay industria que se salve, pero hoy estamos en el turno de la educación. Y no solamente es porque la tecnología está haciendo que hoy la educación cambie, y no es solamente porque si nos cuestionamos que si vamos a estudiar online o no, o que si vamos a hacer modelos blended o híbridos o cómo, no solamente por eso, sino es porque el cómo también nosotros como individuos y la realidad de la transformación de las organizaciones, de las industrias, se dan es porque nosotros como individuos, como personas, cambiamos. Las verdaderas revoluciones se cocinan literalmente en las cocinas y al final tienen que ver con la libertad de los seres humanos. Y nada le ha dado tanta libertad al individuo como la tecnología, como Internet, para decidir qué, cuándo, en dónde, a qué horas, cómo y con quién. Y entonces, tarde o temprano tenía que llegar a la educación. Ya llegó y llegó para quedarse y para transformar la educación, porque lo que transforma a las personas. Entonces, nos tenemos que hacer unas preguntas de fondo, desde la duración de los programas, los tipos de programas, los modelos de aprendizaje, los diseños instruccionales que vamos a usar. Hoy la educación nosotros era una cosa medio sencilla, íbamos al colegio, íbamos a una universidad, algunos hacían unas maestrías y pues había gente que era inquieta y culta y le gustaba leer. Eso hoy en día realmente casi que a todos nos toca como a los médicos, aprender a lo largo de nuestras vidas. Y definitivamente el modelo de educación y pues el CESA, tenemos que movernos hacia allá, vamos hacia allá y hoy ya tenemos una oferta de valor hacia allá, es hacia un lifelong learning en donde tiene que empezar desde incluso antes del pregrado y tiene que ir hasta el final de nuestras vidas, porque además hoy tenemos unas expectativas de vida muy largas. Hoy quien dice que uno se jubila a los 57 años las mujeres, ¿no? Y a los 62 los hombres. La verdad es que vamos a seguir no solamente trabajando, sino queriendo aprender y más aprender de un mundo que está transformándose a la velocidad que se está transformando. Y hoy tenemos acceso a información, a contenido para seguir explorando y explotando nuestro conocimiento a lo largo de nuestra vida. Entonces, es un momento maravilloso y cómo la tecnología nos puede ayudar en esto, pero también como una marca del prestigio, del conocimiento, de lo que ha logrado de verdad de graduar a lo largo de estos 46 años unos líderes empresariales éticos, unos líderes empresariales que realmente entienden el país, entienden la realidad de un país, prácticos. Pues la gran responsabilidad es que estemos de verdad acompañando a estas personas a que sean unos líderes que entiendan esta transformación y acompañen la transformación del mundo desde su visión y liderazgo. Emilia, cambiando bastante de tercio,
¿Qué es para ti florecer como mujer? Yo creo que florecer como mujer es apostarse a sí mismo. Yo creo que es ser valiente. Yo creo que es tomar las decisiones difíciles por las razones correctas. Yo creo que florecer como mujer es sentirse uno bien con uno mismo, sentirse uno bien con su entorno y dar lo mejor de uno mismo a todo el que esté a su alrededor, pero no olvidar de uno mismo. Y eso es tal vez una de las grandes lecciones que he aprendido, porque ese pedacito es el que me faltaba. Y siempre era todo para los demás y he ido aprendiendo, esto es más fácil decirlo que hacerlo, que también tengo que dejar algo para mí. Eso sí que es difícil. A mí a veces se me olvida también. ¿Y qué tips estás haciendo algo práctico para efectivamente no olvidarte de ti misma y de ese pedacito que tú dices que es tan importante? Lo primero es aprender a decir que no y lo segundo es aprender a recibir, porque cuando nos hemos dedicado tanto a dar, se nos olvida recibir. Y no solamente se nos olvida, sino que no sabemos recibir. Entonces me ha tocado aprender a recibir y a sentirme merecedora de recibir. Emilia, ¿cuál dirías tú que son tus instrucciones para florecer? Yo me diría que creer en uno, rodearse bien de personas amorosas, de personas que le digan a uno que no, pero por las razones correctas, con respeto, con cariño, que le digan a uno que está equivocado, entonces rodearse bien y ser valiente. Y algo que para mí es fundamental es no traicionarse a sí mismo, no traicionar su esencia. En la conversación que tuvimos antes de empezar a grabar, Emilia, tú justamente me mencionabas la importancia de no traicionar tu esencia. ¿Y cómo has hecho tú para no traicionar tu esencia a lo largo de tu vida? La he traicionado varias veces, María José, y tal vez por eso sé, y es ahí cuando siento que estoy como anestesiada, como apagada, como que falta esa pasión, y se necesita de mucha fuerza para poder uno entender que es que está uno traicionando su esencia, y que es el momento de decir que no, y es el momento de recibir, y es el momento de quererse a sí mismo, y es el momento de apostarle a algo que uno cree y abordarlo de una manera siempre correcta, respetuosa, entendiendo que no puedo de ninguna manera pasar por encima de los demás, pero traicionar la esencia de uno como ser, lo único que trae es dolor a uno mismo y una falta de pasión y una falta de sentido que se siente. Uno sabe cuando está allí, cuando está uno ahí parado. Y como dice mi papá, se necesitan 20 segundos de valentía para salir de esos momentos y no traicionar su esencia. Tú has tenido unos cargos muy importantes ahorita, bueno, tus hijos son mayores y ya tienes el rol de rectora que estás diciendo que te está generando pues una cantidad de tiempo, digamos, de dedicación. ¿Cómo has hecho a lo largo de tu vida para poder balancear? Pues y además empezaste contándonos que fuiste mamá mientras que estudiabas, para hacer ese balance entre ser mamá, ser ejecutiva, ser pareja y también tiempo para ti. Pues la verdad es que no hubo balance y eso tengo que confesarte. Y el balance está empezando a ver. Y es que todo era primero que yo. Entonces jamás falté a una entrega de notas, a una llevada al pediatra, pero tampoco nunca dejé de ir a una reunión y estar cumplida y estar a tiempo en las cosas de la oficina. Siempre procuré poner por encima de todo mi relación de familia y de pareja. Y el desbalance estaba en que lo que jamás había tiempo era ni siquiera para hacerme las uñas. Y creo que eso es parte de lo que he tenido que ir aprendiendo. Y realmente trabajar en ese balance es para mí, porque el balance siempre fue para los demás. Y por eso insisto tanto en que, y más las mujeres, yo nos veo y me veo muchas veces proyectada, reflejada además en muchas de nosotras, de mis amigas, y creo que ahí nos equivocamos. Tal vez es por querer ser perfectas o porque más que por querer ser perfectas es porque siempre nos enseñaron que había que dar. Y es muy importante darnos a nosotras mismas también, darnos espacios, darnos de verdad cosas tan sencillas como para poder hacer ejercicio, para poder salir a tomarse un café con las amigas. Yo creo que yo sacrifiqué siempre fue esa parte tan personal. No eres la primera que menciona eso. Recuerdo muy vívidamente la primera entrevista con Claudia Palacios, que justamente también decía, no hubo balance. Y te puedo decir que en mi caso tampoco ha habido balance. Cuando muere mi esposo y me toca a mí salir adelante, sacar adelante a mis hijos y además tenía que estar presente para ellos, pues siempre era dar y estar bien en la oficina, estar bien en la parte personal, en la parte de mis hijos, pero siempre como el pedacito que faltaba era darme ese espacio, esos minutos para mí misma. Entonces, sí siento que hay como un llamado para las mujeres para que efectivamente
se den ese espacio y en la medida que uno esté bien, pues uno va a poder estar bien para los demás. Entonces sí es importante como recargar esa pila. Sí, y yo no sé si te pasa, María José, pero es que uno ni siquiera se da el lujo de pensar si está bien o no. Cuando uno se da cuenta y pasan los años, y pasaron muchos años, y de pronto dije, oiga, no, esto no está bien, ¿no? Y yo no estoy bien. Es que ni siquiera nos damos el espacio para entender si estamos bien. Y ojalá estas mujeres más jóvenes que están empezando, porque pues nosotros ya tenemos esos hijos grandes y que hoy son profesionales y que hoy tienen sus parejas, sus carreras, sus hijos. Y a mí me da tristeza porque entonces uno ve que están teniendo que escoger y quizás está bien y quizás ese es el desbalance que había. Y muchos están escogiendo o no tener pareja o no tener hijos o también no hacer carrera y está bien. Pero yo creo que sí se puede y se puede también cuando uno hoy está entrando en un modelo de relaciones de pareja diferentes. Porque no es culpa de nadie, yo creo que venimos de una sociedad, nosotros somos tal vez la primera generación, María José, de mujeres que masivamente salimos, no es que antes no hubiera, pero que masivamente salimos a ser profesionales. Y pues definitivamente somos un ejemplo desde allí, pero nos ha tocado a nosotras aprender, pero a los hombres de nuestra generación también, es que para ellos tampoco ha sido fácil. Entonces yo siempre he dicho que tengo una gran responsabilidad, yo tengo 2 hijos hombres y una mujer. Yo creo que yo de alguna forma he sido ejemplo para mi hija mujer, pero he dicho que tengo una gran responsabilidad de educar hijos hombres distintos, que sean más partners de sus parejas, que sean mucho más empáticos hacia esas relaciones. Pero esto tiene que ir acompañado también de regulación, esto también tiene que ir acompañado, esto es un tema de cultura. Ya hablábamos hace un tiempo de quizás si algo me he dedicado en la vida a esa gestión del cambio, porque mientras las licencias de maternidad no cambien, mientras la percepción en las empresas es que quien tiene que llevar al pediatra a los hijos es la mamá, la que va a faltar es la mamá, pero eso también sucede, es en la pareja. Yo lo viví un poco en la pandemia y la pandemia fue una cosa espectacular porque al principio yo empecé a hacer todo y después ellos me ayudaban y después ya no me ayudaban, después ya teníamos era unas cargas y responsabilidades compartidas y la mentalidad fue cambiando. Has tocado un punto importantísimo de la importancia de cómo educamos a nuestros hijos, mujeres y hombres, y esto todo es un tema de corresponsabilidad, pues porque no es un tema de que es de la mujer la labor y el hombre te está ayudando y hay tan querido el hombre que está ahí tan chévere, sino pues hay todo un tema de cambio social, pero bueno, esto da para un tema larguísimo, Emilia, ya se nos acabó el tiempo, tal vez 2 preguntitas antes de finalizar. ¿Qué legado quisieras dejar al morir? Hay una frase de Confucio que a mí me encanta. Yo soy como el chapulín colorado con las frases, entonces esto puede salir mal. Pero dice algo así que uno no es el reflejo de sus logros, sino el cómo hizo sentir a las personas al lograrlo. Y yo creo que eso es un poco lo que yo quisiera dejar como legado. Unas personas que se sientan profundamente cercanas, empáticas, en los que pude ayudar, tender puentes. Y para mí eso es lo importante. ¿Hay algo que no te haya preguntado a lo largo de esta maravillosa conversación que hemos tenido que te gustaría compartir con los oyentes? No, yo creo que esto fue la sesión de psicología más impresionante en la vida y la confesión pública más impresionante que he hecho también. 1.000.000 de gracias por haber abierto tu corazón, por habernos compartido pues, un pedacito de tu vida. Gracias por todo lo que nos contaste. Muy lindo lo que contaste de que tu papá estuvo presente contigo en todo el proceso de aceptación del CESA. Y bueno, muchísima suerte. Sé que te va a ir muy bien. Yo estoy convencida que hicieron la elección correcta. Y bueno, nos seguiremos viendo. Las 2 compartimos además el curso y de alguna manera siento que estoy haciendo lo que tú dijiste de mantenerse en el proceso de aprender nuevas cosas con ese curso maravilloso que tiene el CESA para mujeres líderes en juntas directivas. Entonces, pues bueno, de verdad que 1.000.000 de gracias por haber aceptado esta conversación tan maravillosa. María José, a ti, qué invitación tan deliciosa, qué rato tan delicioso y muchas gracias. Emilia nos compartió muchas cosas maravillosas a lo largo de este episodio. Quisiera quedarme con el consejo que siempre le daba a su papá, de tener esos 20 minutos de valentía en la vida para no
traicionar tu propia esencia. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.